Muy bien, pues bienvenidos a este quinto capítulo del podcast El Poder Transformador de la Educación. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, con toda nuestra audiencia, aunque sean 5, 10, 15 o 20 millones los que tengamos escuchándonos. Me da muchísimo más alegría invitar a mi querido amigo y colega Emanuel Rico. Él es un personaje que, bueno, empezamos juntos, literalmente uno al lado del otro, trabajando en una firma de contadores hace ya más de 10 años, pero él ha trascendido fronteras, ya se los dije en mi introducción, es una persona que admiro, que aprecio y que además hace un poquito más de un año estuvimos muy cerca de volver a unir esfuerzos, de trabajar juntos. No se dio, pero igual yo lo he seguido, él ha seguido creciendo y además es algo que a mí me inspira de su persona, que siempre busca aportar a la sociedad, él sin necesidad, sin incluso a distancia, buscó dar clases en una de las universidades donde estudiamos los dos y por eso lo invité a este podcast. Y bueno, Emanuel, quiero dejarte que tú te presentes, nos digas si quieres tus antecedentes, qué estudiaste, Claro. dónde trabajas actualmente, cuál es tu Ujú. posición. Adelante. Sí, pues ahora sí que, como dijiste, ¿no? Me llamo Manuel Rico y pues tengo una trayectoria de ya casi 13 años como profesional. Estudié negocios internacionales. eh, Caí en el mundo de las Big Four por casualidad. De hecho, tú fuiste de las personas que me instruyó a entender qué era eso de las Big Four, la consultoría y las cuatro empresas más importantes en cuestión de consultoría fiscal y contable. Entonces yo entré muy novato, ¿no? A todo esto, al mundo de la contabilidad. Yo no soy contador, estudié negocios internacionales, entonces pues se me dio la oportunidad de empezar en precios de transferencia y ahí fue donde tuvimos la fortuna de cruzar caminos y creo que ahí ha habido diferentes coyunturas en donde hemos coincidido y hemos logrado, pues ahora sí que colaborar de diferentes maneras y de hecho abrirnos oportunidades entre nosotros, en donde a veces tú me recomiendas, yo te recomiendo en cosas porque pues, sabemos que tenemos la capacidad y la calidad de hacer las cosas bien y pues siempre hemos valorado esa parte, ¿no? Al punto de que, como mencionas bien, ¿no? En su momento traté de traerte para acá a Estados Unidos y pues desgraciadamente no se dieron las cosas, pero como te lo dije en el momento, güey, respeto esto, la decisión que estás tomando y creo que no es para todos un movimiento así de grande en medio de la nada, y así existe el respeto mutuo todavía profesional y obviamente pues, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y pues sí, ahora sí hablando un poco de mi trayectoria, empecé en bueno, mi papá es de la Ciudad de México, estudió medicina, es cardiólogo en Tijuana, Baja California, y mi mamá es de Sinaloa. Entonces yo siempre decía, no, pues sí, si no te albureo te balaseo, ¿no? Porque pues es el estereotipo de nuestra gente. Pero tuve unos comienzos muy afortunados en donde tuve la conexión hacia la cultura sinaloense, hacia la cultura de la Ciudad de México, hacia entender de dónde venía. Nunca hubo un secreto, no tuve la fortuna de estar, afortunadamente por mis padres, en una situación económicamente muy bien establecida. Nunca tuvimos un problema económico gracias al trabajo de mi papá. Pero nunca se me olvidaron mis raíces, ¿no? Nunca se me olvidó de dónde venía mi familia. De hecho, al punto de que pues tuve la fortuna de ir a escuela pública hasta la prepa y en la universidad tuve la oportunidad de ir a una escuela privada y la verdad me sentía como raro, ¿no? Entrando a una escuela privada en donde las conversaciones eran completamente diferentes, en donde no había, vivían en una burbuja estas personas y yo llegué de pues el mundo exterior y a entender cuál era la dinámica y el punto de que te puedo decir que tengo amigos de universidad, pero 3 personas si acaso, ¿no? De toda la gente que conocí, pues sí fui muy platicador y todo con la gente, pero nunca generé una conexión como me hubiese gustado con gente pues del mismo nivel que yo, ¿no? Termino, pues llego ahí a la universidad, estudio la licenciatura en negocios, eh, quería ser cocinero, la realidad es que quería ser chef. Recuerdo haberle dicho a mi mamá, mamá, quiero ser chef. Y yo nunca había cocinado, pero simplemente era algo que me gustaba
y simplemente me apasionaba la comida, era gordito, entonces pues, obviamente debería saber algo, ¿no? Y, y me dijo mi mamá, no, no, hijo, eso es un hobby. Entonces dije, ok, pues es un hobby, ¿no? Entonces tengo que buscar algo que no sea un hobby. Y fue como llegué a negocios internacionales, ¿no? Porque siempre pues tenía esta energía hacia las ventas, hacia hacer las cosas diferentes, hacia no dejar que se me cerraran las puertas. En más de una ocasión, mi carisma y mi fortuna me daban oportunidades, como por ejemplo una maestra en la prepa, me acuerdo muy bien, que llega con una caja de chocolates de esos que le dan a los chamacos para que los vendan, ¿no? Y dice, pues estoy vendiendo estos chocolates, me dice. ¿Oh? Le digo, ¿y qué? ¿Me da un punto extra si se los venden todos? Ay, pues, si puedes, véndelos todos. Y ese día me encargué de vender todos los chocolates, ¿no? Eran 50 y cacho de chocolates y ahí voy y llego a la casa con la caja de chocolates y me voy a la colonia a dar vueltas a vender los chocolates hasta que me quedaron como 4 y llegué con 4 con la maestra y dijo, no, 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 esos te los voy a comprar, tú no te preocupes y ya me dio un punto, ¿no? Pero siempre eran esas situaciones en donde yo decía cosas, pues yo decía, pues yo puedo hacer eso si quiere y se daban las oportunidades de esa manera y sí, o sea, hice locuras, hice cosas que no eran normales, o sea, eh, en el CETIS, pues también una vez al principio de la universidad se me ocurrió llevar un set de cartas y yo era la casa del 21 y pues ahí apostando en broma, ¿verdad? Sin dinero de verdad, y cositas así que siempre buscaba yo, pues, hacer algo diferente, ¿no? Y pues dije yo, pues negocios, a ver qué onda, ¿no? No tenía idea qué iba a hacer, no tenía idea qué iba a resultar. Y así, pues terminé la universidad y pues dije, ok, esto es lo que voy a hacer. Pero no tenía idea qué dirección iba a tomar, ¿no? De Y acuerdo. cuando te digo lo de fortuna, de carisma o de oportunidades que me llegan a mí, en los veranos yo trabajaba porque pues, mi novia estaba lejos, ¿no? Ella vivía en Sinaloa, pues, chistoso. Y en los veranos yo trabajaba para pues, juntar dinero para ir a visitar a la novia, ¿no? Y trabajé con un maestro promocionando diplomados para universidades y no sé qué, ¿no? Y pues me llevé muy bien con él, ¿no? Con ese maestro siempre. Cuando salgo de la universidad, uno de los maestros que me dio clase está buscando una persona en precios de transferencia en KPMG. Y la persona, este maestro con el que yo trabajaba los veranos me dijo, oye, mira, está este trabajo, a lo mejor te interesa, ¿no? Y así es como termino yo en KPMG entrevistándome y me dicen, ¿sabes qué es precio de transferencia? Y yo, pues la verdad, no, pero pues aquí estoy, ¿no? O sea, y aquí voy a aprender, ¿no? O sea, yo iba, ¿no? A ver qué salía, ¿no? Y me acuerdo que el salario que me dieron, pues sí fue muy bajito, ¿no? Y dije yo, bueno, pues por algo se empieza, ¿no? O sea, debes de cuestionarlo y decir, ¿qué les pasa? ¿Qué salario tan bajo? Porque era muy bajo, excesivamente bajo. Y yo creo que tú lo sabes. Y yo dije, pues voy, o sea, voy a empezar y pues, no importa, ¿no? Nunca hubo un rollo de, no, yo me merezco más, mira, no, yo sabía que el proceso era así, ¿no? Empiezas de abajo y le das y trabajas y eres un pedazo de papa sin conocimiento alguno en lo que estás haciendo y tienes que tener paciencia y tienes que trabajar duro, ¿no? Pues así fue como se fue dando el crecimiento en desarrollo, ¿no? Te cuento estas anécdotas porque son situaciones muy particulares que siempre fueron marcando mi vida, ¿no? La parte de, en la primaria me hacía amigo del cuate que vendía los hot dogs de las tienditas, el cuate de la tiendita, el que vendía las cartitas de Pokémon, el que vendía las cartitas de pues, Dragon Ball Z y esa personalidad que tuve siempre, pues me daba situaciones bien raras, pues siempre tuve oportunidades que no eran normales, pues y que siempre la gente pues le caía bien y pues me trataban mejor y, sí, toma, ahí mira, aquí están unas tarjetitas y órale, o sea, simplemente pues era carismático y yo no sabía ni por qué, ¿no? O sea, yo no voy a ser el gordito payaso chistoso y pues a ver qué funciona, ¿no? Y así se fueron dando las cosas, ¿no? En la universidad igual, terminé saliendo con mención honorífica de la universidad, terminé la carrera en 3 años y medio, y yo salí muy sacado de onda porque yo no era la mejor calificación de la universidad, del grupo.
Y le pregunté al director, le dije, pues, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué me estás dando esto que no? Yo sentía que no me lo merecía, ¿no? Porque yo no era el 10 cerrado, ¿no? Me dice, es que tú representas los valores de la institución. Ujú. Eh, creemos que el ser un emprendedor no nomás es sacarte 10, sino que representas tantos valores de un emprendedor que por eso te seleccionamos como el que eres la mención honorífica, ¿no? Y dije, órale, pues algo vieron en mí, ¿no? Algo vieron en mí que yo a esa edad ni siquiera veía en mí, ¿no? Este, pero con el tiempo vas conectando esos puntos y con el tiempo van haciendo más sentido esas oportunidades que se abren y así fue como empezó mi vida laboral. Pero sí, bueno, así es más o menos como empecé yo, ¿no? Oye, Manuel, voy a retomar un poco de lo que de lo que me compartiste ahorita y también un poco de lo que yo sé acerca de ti, porque a mí Uh-huh. me ha llamado mucho la atención parte de lo que dices, que en tu familia, cuando tú fuiste creciendo, desarrollándote, viviste con tranquilidad, o sea, tú tuviste acceso a Sí, una educación privada, pero me sí. contabas que tu papá, pues realmente no tuvo esas mismas condiciones No, y como no, no. dices, él por su trabajo salió de ahí. ¿Qué representaba para ti? Y es más, como que un poco, ¿cómo llega a ti la idea? Digo, yo lo escucho como algo muy natural en tu transición de adolescente a adulto, decir, nada más tenía que decidir qué estudiar, pero tú no te preguntabas si ibas a estudiar o no. Para ti era como algo natural. Nunca, no, no, nunca fue. Mi papá siempre nos hacía saber algo, que era lo único que nos iba a dejar en la educación. Yo no les voy a dejar nada. Fíjate, chistosa una anécdota, ¿no? Que un amigo mío en la prepa en su momento me decían el rico, porque pues así mi apellido, ¿no? Y pues Emanuel, pues es un trabalenguas para la gente. Entonces me dice el chavo, mejor amigo ahora, ¿no? Y en su momento, pues éramos amigos, pero no a ese nivel, ¿no? Y en eso me dice, ¿tú qué, rico? Si tú ya la tienes fácil, tu papá tiene dinero. Dije, güey, pero si el día de mañana se muere mi papá, yo no puedo hacer el dinero que mi papá hace. No tiene un negocio, güey, es un cardiólogo. Su capacidad de salvar vidas no es la capacidad que yo tengo. Yo soy nadie, le digo. Yo salgo de aquí, no tengo mi papá. Yo no puedo hacer el dinero que él está haciendo. Le digo, todo esto se va a dar fácil. Entonces yo tengo que hacer mi propio camino. Definitivamente sí, estoy en una posición de privilegio y a lo mejor no utilicé las palabras más maduras en su momento, pero le dije, sí, la verdad sí soy muy afortunado, pero la pregunta es, ¿debería de sentir vergüenza por tener la fortuna de que mi papá le chingó? Porque no hay otra. O sea, debería de avergonzarme que mi papá viene de la Martín Carrera, de un barrio en donde es casi, casi Tepito, con mamá soltera. ¿Me debería de dar vergüenza? O sea, y fíjate que sí me daban vergüenza cosas, ¿no? De ser de un background o de una familia no adinerada, ¿no? O sea, en mi familia se festejaba con norteños, con banda, y me acuerdo que escuchaba música de banda y norteño, y, oh, esa música es de nacos, y no sabes cómo la gente dice, ¿no? Y me daba vergüenza, ¿no? Me daba vergüenza decir, no, pues sí, pues ha de ser de nacos, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Y existía una vergüenza el sentir que esa música me podía llegar a gustar, ¿no? Porque era mi familia, güey. O sea, eso es lo que yo vi. Yo iba a fiestas y había 24 horas de banda, ¿no? O sea, Sí, y esa parte, ¿no? Entonces, con el tiempo vas trabajando eso, ¿no? Y vas entendiendo que, pues sí, pues me gusta, ¿no? O sea, no define qué tan educado eres, no define tu inteligencia si tienes un sentido del humor, no define tu inteligencia si estás feliz todos los días, porque eso fue un problema para mí, o sea, que yo tenía buena actitud en la vida y que era feliz, güey. Eso fue un problema, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, mi papá vino de ese punto, pero al final de cuentas, yo veía algo en él que yo nunca tuve y que no voy a tener. Es el hambre que él tenía. El hambre que tú tienes, güey, cuando realmente sufriste hambre, no se puede equiparar al hambre de uno, güey.
Sí, sí, a la ambición y al deseo a la de crecer. Y ambición, o entonces sí, sea, me queda muy claro porque pues esas condiciones como que son estructurales que están alrededor tuyas, probablemente sí te condicionan claro. pues casi como decimos en México, ¿no? O chingas o te chingan, ¿no? Porque o Ajá. avanzas o te quedas ahí, pues como la estadística marca, o sea, de hecho, me Ujú, queda muy claro que tu papá es un señor que fue un chavo, que fue un niño que salió de la estadística. Su estadística sí, era, como muchos de nosotros, te vas a ujú, quedar en el barrio y a lo mucho vas a tener una casa más grande en el mismo barrio y a lo sí, mejor tu condición estructural da para eso, para que en 3, 4 generaciones a lo mejor alguien piense en ir a otra ciudad, en conseguir exacto. una universidad o alguna carrera terminada o trunca, pero que les vaya dando poco a poco oportunidades, pero da un salto de nivel socioeconómico muy impresionante y eso creo que sí, Sí. sí es algo de reconocerse. Tú también, digo, no porque ya traías ciertas condiciones de nivel a lo mejor Ujú, medio alto, te quedaste ahí. O sea, tú has progresado y has buscado tu propio camino, incluso lejos de tu familia. Y ujú, yo veo, al menos lo que yo percibo, sí ha tenido impacto la educación. Como dices, a lo mejor, definitivo. yo mismo lo digo en la introducción del podcast, yo no fui el mejor alumno. A lo mejor tuve, como dices, en Ujú, algunas condiciones un poco de suerte, un poco de ujú, impulso de alguien más, un poco ujú. de perseverancia. A lo mejor sí tuve momentos cuesta arriba, pero yo ahí estaba, progresando, progresando. Pero yo veo que tú decidiste en algún punto iniciar la licenciatura y como dices, no me quise ir al lado de mis gustos, de mis preferencias, de mis hobbies, sino que dijiste, bueno, en lo que soy más o Ujú. menos bueno, en lo que tengo como que cierta característica de que Madera, ¿no? O sea, y luego de ahí te vas yo sé que estudiaste una maestría y creo que eso es algo que sí. no comentaste, pero a mí me llamaba la atención que sin experiencia previa tú dijiste, yo voy por la maestría y eso Ujú, llamaba mi atención porque yo estaba todavía un poquito pensándolo. Yo sí traía una especialidad, pero como que yo decía, quiero construir un poco más de experiencia para lanzarme a la ujú, maestría, pero tú traías como que mucho ese impulso, digo, y no lo quise llamar hambre porque justamente como dices, no era necesidad, no era como que, ¿no? ay, con esto me voy a hacer rico, porque Ujú, seguiste después de la maestría batallándole algún tiempecito, ¿no? sí. Sí, o sea, fíjate, el crecer con un papá doctor tiene sus beneficios, pero también tiene su bagaje, porque el cardiólogo no se puede equivocar. El cardiólogo se equivoca y se le muere el paciente. Y yo vivía con ese bagaje, güey, con ese bagaje en donde de cierta manera yo no podía equivocarme, ¿no? Y el ser perfeccionista es debilitante. Y el ser perfeccionista no te permite festejar tus pequeños triunfos, Ujú. ¿no? Entonces yo terminé la licenciatura y, y pues ves a toda la gente festejando, ¿no? Y con sus flores y sus madres. Y yo no fui feliz ese día, güey. Yo no sentí nada de felicidad. Yo, pues sí, me gradué, pero era algo que yo esperaba de mí. O sea, nunca existió una cuestión de no graduarme. Claro, Nunca existió la posibilidad de no terminar una universidad y tampoco una maestría. O sea, eso nunca existió en mi mente. Nunca de existió acuerdo, la probabilidad de que eso no pasara. Era cuándo va a pasar. de Y acuerdo. cuando pasó, no me sentí feliz porque crecí con esta idea de es lo esperado de ti, es lo Ujú. mínimo que puedes hacer. Sí, Entonces, ese bagaje que yo ya traía no me permitió disfrutar esos momentos tan importantes porque yo, de cierta manera, me autocastigaba porque pues nunca, nunca me sentí especial porque lo único que hice era trabajar duro, güey, ¿no? Era trabajar, sí, era hacer las cosas, cabrón, hacer lo la que tenías que tarea. hacer, ¿no? Lo que tenías que Sí, hacer o lo sea, tenías. entregar la tarea, desvelarme no sé cuántas horas, porque aparte mi compadre era bueno para dejar todo lo último, ¿no? Y ahí estaba hasta la última noche, pero nunca faltaba con las cosas, nunca dejaba de hacer las cosas. O Sí, sea, podía yo llegar de la fiesta a las 2 de la mañana,
Y a las 2 de la mañana puede ser la tarea que me tenía que entregar mañana, sin Sí. importarme. Y me dormí, a las 8 de la mañana terminaba la tarea. Y bueno, pues ya me dormí un rato. Me despertaban, y órale, pues, o sea, a darle. Nunca existió la posibilidad de fracasar en la universidad o en la maestría. Bueno, Y no la tenías realidad plan es que B habla, para eso. no, para mí es que no había otro camino. O sea, para mí no había otro Claro, camino. sí. Entonces, estás hablando de educación, ¿no? Y otra vez, gracias a los recursos de mi papá, tuve la oportunidad, fíjate, de empezar terapia con psicólogo desde los 18 años. Entonces, estás hablando de que tuvo un core o una base de educación, sí, licenciatura y maestría, pero me aventé 8 años de terapia. Y pues obviamente subsidiado, yo no pagué ni un 5. Sí, Entonces, eso no es casualidad. O sea, eso fue el gran contribuyente a muchas de esas cosas que te sorprendían a ti, que decías tú, ¿y de dónde saca esa hambre? ¿De dónde saca esas ganas de hacer las cosas? O sea, ¿qué busca? ¿No? O sea, ¿qué busca? ¿No? Y parte de esta introspección y este trabajo interno en donde yo estaba, pues, bien, entendiendo, te veía a ti, cabrón. O sea, y te lo digo, te veía a ti y digo, pues, tú tienes un chingo de hambre. O sea, ¿cuándo voy a llegar a ese nivel, güey? ¿No? O sea, yo nunca puedo ser tú. Nunca. O sea, yo decía, no voy a poder ser este cabrón, tiene tanta hambre, agarra un libro y se lo come vivo, ¿no? Yo sin saber, yo estoy casi seguro que tengo un grado de dislexia, güey. Tengo déficit de atención y me diagnostiqué hasta los 33 años, o sea, tengo 35, ¿no? Entonces, todos estos retos que yo tuve, pues era normal, porque así éramos los hombres de la casa, ¿no? Mi papá es igual, mi papá se duerme a las 2 3 de la mañana, no duerme, despierta, todo jodido. O sea, existió una educación, afortunadamente, de mi parte, sí, de libros y de matemáticas y finanzas corporativas, la maestría y la licenciatura en negocios, pero la inteligencia emocional que logré desarrollar con los años de terapia que afortunadamente, otra vez, subsidiados completamente por tener la fortuna de un papá que tuvo la apertura, porque esa es otra, de decir, sí, dale, ¿no? sí. Pude capitalizar en ello. Oye, y yo sé que en cada etapa de tu vida tú has conseguido muchas cosas, como dices, por tu personalidad, y eso creo que es muy evidente. O sea, tú tienes una facilidad para introducirte a un círculo de personas sin que sean tus afines, como te introdujiste con nosotros los contadores, como Sí, incluso nosotros estábamos en el área de impuestos y tú ibas con los auditores y estabas sí. dentro del círculo sin batallar. Era algo muy natural. Ya escuché que también dentro de tu vida, pues tú viste que ese era como uno de tus dones y lo sabes aprovechar. Incluso algunas veces lo hemos platicado, pero Mm. mm, ¿crees que parte de eso te lo ha dado el ambiente educativo en el que has estado, o es algo que simplemente ya era como tu temperamento? Incluso si Yo ya creo fue que tu temperamento, si lo pulió el haber crecido, por ejemplo, en ese ambiente de escuela pública o de escuela privada. es bueno, va a sonar chistoso, pero yo creo que fue trauma. Ok. Estoy casi seguro que fue trauma. En mi vida, por mi carisma, nomás por existir, siempre tuve gente que me dio lo que mis padres no me podían dar, ¿no? Ok. Es algo que aprendí recientemente cuando estaba platicando con un amigo. Ahora tengo un niño de 4 años y estaba platicando y proceso muchas cosas externamente, ¿no? Y estaba diciendo, es que tú no eres el papá que tu hijo necesita, tú eres el papá que quisiste tener. Y entonces me puse a analizar a mi papá y mi papá no tuvo papá y lo que más le faltó o lo que más le sufrió en ese proceso de no tener papá fue no tenía dinero, no tenía comida y la educación se la tuvo que pagar un tío. Entonces, ¿qué nos dio a nosotros? Dinero, comida y educación. Ujú. Ya. ¿Y qué nos faltó a nosotros?
lo que él nunca tuvo y nunca se dio cuenta que no tuvo, Sí, que fue la presencia emocional. sí, Y es duro, güey. Es duro entenderlo y escucharlo y procesarlo, ¿no? Entonces, en ese proceso, en donde yo no tuve, también mi mamá emocionalmente no disponible, pero físicamente, haz de cuenta que lo mejor que te podía pasar con mi mamá era enfermarte, cabrón, porque mi mamá era enfermera, de hecho, neta, y tú, güey, nunca en tu vida pensabas que te ibas a morir con esa señora. de acuerdo. O sea, era el momento en donde te sentías más seguro cuando estabas enfermo. Sí, Entonces, yo no tuve esa parte emocional de mis padres, ¿no? Yo no tuve el soporte emocional, yo no tuve la inteligencia emocional de ellos, yo no lo aprendí de ellos porque no hubo como tal. ujú, Eh, pero tuve la fortuna, por ejemplo, en los departamentos donde vivíamos, inicialmente vivíamos en un departamento de 2 cuartos, era mi hermana mayor que yo 10 años, mi hermano mayor que yo 6 años y yo, y estábamos viviendo en un departamento de 2 cuartos y teníamos una vecina yo le decía mi nana, ¿no? Y esa señora, uh, sus hijos, 2 de ellos, fallecieron en un accidente en donde se quemó su casa. El muchacho tenía 15 años y se le cayó un cigarro y se quemó la casa y se fallecieron los dos. Y esa señora, desde que me conoció, yo fui su hijo. claro. O sea, me decía el yuca por cabezón, ¿no? ¿No? Pero al punto de que esa señora, cuando escuchaba que mi mamá empezaba a gritar para regañar a mi hermana o a mi hermano o a mí, ella llegaba, se metía a la casa y me sacaba a mí y me llevaba con ella y le decía, a este no me le gritas. Mm. Entonces, ella me protegió y yo por existir, güey, yo no hice nada, yo nomás gordito y bonito como los pingüinos de Madagascar. O sea, no hice nada, ¿no? Claro, Y me claro. dice mi mamá que otro vecino que tenía una pareja, su esposa y una muchacha, una niña, en su momento como de la edad de mi hermana, que siempre a todos lados me jalaba para ver las películas con ellos en familia, ¿no? Trae, no sé qué. Entonces, esas 2 personas me dieron lo que mis papás no me daban, Sí, al punto de que, pues, uno sabe, ¿no? Bueno, ahora que lo veo con mi hijo, pues voy al baño y él se mete al baño, ¿no? Y le vale madre que estés en el baño, pues, quiere estar contigo, ¿no? sí, Yo no hacía eso con mi mamá, yo hacía eso con mi nana, sí. ¿no? Entonces, crecí y me di cuenta que la manera de reemplazar eso que me faltaba era con la gente externa, la gente que no tenía ninguna responsabilidad. Y afortunadamente me topé con la gente correcta, porque también puedes toparte con personas que te quieren hacer daño, ¿no? Claro. Pero también dentro de ese proceso aprendí a identificar gente que me quería hacer daño. Bien. Y esa intuición la aprendí, pues, por naturaleza. Te digo, es por trauma. Sí, Empezó por trauma. Pero ahora que estoy un poquito más conectado conmigo mismo, gracias a todo este proceso de trabajo interno, eh, pues sigo más mi intuición y logro entender que esta persona no me gusta algo, ¿no? El tono en el que habla, la manera en que habla, se me hace como media doble cara y como que no confío en ella, ¿no? Y de la nada sale el color real y digo, sí, lo que pensé, ¿no? Reconozco patrones, ¿no? claro. Y pues ya, o sea, y a veces mi esposa me dice, ¿cómo sabes, cabrón? O sea, ¿cómo supiste que, no sé, le digo, es algo que estoy viendo que nomás no? Pero cuando encuentro a gente como tú, Gracias. sí me explico, gente que es auténtica, que no trae una máscara, que nunca, no hay más colores, nomás son tonos diferentes, ¿no? O sea, es eso. Cuando ves esa autenticidad en las personas, yo agarro a esas personas y no las dejo ir, Sí. porque si hay algo que hace falta en este mundo es autenticidad. Entonces, eso es lo que es de esa gente me rodeo, de esa gente me rodeo con la finalidad de compartir mis éxitos y sé que ellos van a estar igual de felices que yo cuando ellos sean exitosos. Y creo que esa capacidad de encontrar a esa gente y rodearla y mantenerla cerca de mí y valorarla, eh, me ha ayudado mucho también a crecer y que ellos, ahora sí, toda la energía positiva de ellos en mí, así como ellos tienen la mía, ¿no? Entonces pues como dice eh,
Antoine Lavoisier, ¿no? Dice, todo se transforma, ¿no? Ujú. La materia no se destruye, todo, pero todo se transforma. Y la realidad es que la energía, en este caso, lo que tú generas, hasta cierto punto medio místico, ¿no? O sea, lo que tú haces en este mundo se va a convertir en algo y no, y si es bueno lo que estás haciendo, si estás tratando de ayudar a la gente alrededor de ti, trabajando juntos, jalar a la gente que vale la pena y decir, órale, vente conmigo, cabrón, ¿no? Eso va a generar una sinergia alrededor de ti y de cierta manera te protege, porque va a haber gente que quiere más bien hacia ti que mal hacia ti. Me encanta. Oye, ¿y cómo llegaste a la conclusión de que voy a dar clases? Y eso a lo mejor, pues como dices, pudo Sí, haber sido un accidente o un impulso o un deseo personal de estar enfrente de sí. un grupo. Pero más que eso, ¿cómo te mantuviste? O sea, ¿cómo incluso a la distancia, con toda la facilidad de decir, yo no puedo ir al campus, no voy a dar clases, gracias? ¿Qué te lleva a esas decisiones de puedo y quiero dar clases? Fíjate, me acuerdo yo terminando clases con mi esposa, a veces le decía, amor, es que no manches, o sea, oye, clases es así, ¿no? Cuando ves en las caras de las personas, ese, ya le entendí. Ah, puta, cómo me alimenta, güey. Cómo me alimenta, cómo me hace sentir, pero bonito. Y ¿sabes qué es lo más padre, güey? Cuando me aventaba uno de estos choros acá filosofales que me aviento a veces en el proceso de enseñar y ves a la gente hacerle clic algo y entender que eres un factor de cambio. De acuerdo. Entonces, y no tienes que dar clases para ser un factor de cambio. O sea, tú puedes ser un factor de cambio simplemente yendo a la tienda y hacer tu mandado y sonreírle a la cajera y decirle cómo está tu día. Y eso puede ser suficiente para esa persona que iba a tomar una decisión muy tonta al final del día. Suficiente para que diga, mañana va a ser un mejor día. Ujú. Entonces, cuando entiendes que eres un factor de cambio, cuando entiendes que tienes ese poder, güey, es simplemente, pues cada oportunidad que tengas para cambiar este mundo, lo hago, ¿no? Cuando era chavo, pues tenía que 21 años que salía de la carrera, a los 22 años se me ofrecen, ¿quieres dar clases? ¿No? Porque empecé a estudiar la maestría temprano, ¿no? Y eso Sí. fue fortuna porque mi papá era doctor del director en su momento de la escuela y estaban buscando un cuate que quería dar clases y a ver, pues me dijo, pues está esta, ¿te animas? Me dijo, porque mi papá le dijo, ah, pues cuando haya algo ahí le dice, ¿no? Pues está esta clase, ¿te animas? Y la primera clase, y tú te acuerdas, yo te dije, hey, échame la mano, tú y yo, Michi Micha, ¿no? Sí, Dame el valor, güey, dame el pinche valor. Básicamente te robé el valor, güey. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo. Sí, definitivamente tenía miedo. Y definitivamente me sentía que no estaba preparado y tenía un miedo a fracasar, ¿no? Pero me daba más miedo no hacerlo. claro. Entonces, inicial, así fue, ¿no? Pues lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque sé que puedo ser un factor de cambio, porque sé que puedo ayudar, porque a mí me dieron maestros muy buenos y muy malos y de los dos aprendí, creo que puedo hacer algo interesante. Y me Sí, acuerdo terminar clases contigo, que íbamos los dos, ¿no? Te decía, cabrón, hoy se aprendieron, sí, hoy sentí que aprendieron estos cuates y se siente, uf, es una energía muy, muy bonita, ¿no? Ver que alguien aprenda. Ahora lo veo todos los días con mi niño, ¿no? De 4 años, en donde de la nada ya dice una palabra nueva y te voltea a ver así como que viste el truco nuevo que hice y dices, sí, güey, te vi, sí. ¿no? Y te vi y festejas esas pequeñas victorias que antes no, ni siquiera había festejado, ¿no? O sea, es De el... acuerdo. Oye, y yo sé que estuvimos en un ambiente de crecimiento, pues, como acelerado, o como un ambiente Claro. que te obliga, que te forza, que te Ujú, dice todos los días, no sabes y puedes ser ujú, lo mejor. Y las ujú. firmas hacen eso, o sea, te están Sí, constantemente impulsando. Yo me acuerdo que en alguna junta de arranque nos dijeron, si quieren crecer, tienen que hacer una de las tres cosas. O estudian inglés, o estudian una maestría, o dan clases. Y ahí andabas tú haciendo al menos dos de esas, porque el inglés ya lo traías. Y sí, estabas estudiando la maestría y dando sí, clases.
¿Cómo traduces ahora ese impulso que te dan las firmas? No sé cómo seguiste en Deloitte en Estados Unidos, si sigue siendo el mismo ambiente, me imagino que Sí, sí, es una firma de excelencia. ¿Y sí. cómo lo llevas ahora a un ambiente donde tú ya eres líder, donde tú ya tienes que Ujú. capacitar, dirigir, enseñar a otras personas? ¿Cómo ha sido o sea, esa construcción que tú Sí. creaste en ti y que ahora lo traduces en alguien más? Pues mira, hay lecciones que aprendí en las firmas que no fueron la mejor manera de enseñármelas, ¿no? Y tengo la capacidad de entender que no es la mejor manera de enseñar ese tipo de lecciones. A mí no me gustó la manera que lo aprendí, ¿no? Entonces busco una manera un poquito más, a lo mejor menos agresiva, con menos carga emocional y estrés, pero el mismo resultado, ¿no? Ok. Eh, Me gusta mucho guiar a la gente a que se convierta en el mejor líder que puede ser y no en el líder que yo soy. No Ujú. quiero que emulen lo que yo soy. Yo quiero que conviertan, que generen su propio estilo, que ellos digan, esto me caga del Emanuel, yo no lo quiero hacer así. Y les digo, si te caga, no lo hagas tú de líder. O sea, este es mi estilo y puede que no funcione contigo. Y si no funciona Sí. contigo, no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, dímelo y yo puedo hacer lo posible por modificar un poco mi estilo para adaptarme a ti. Porque muchas veces la gente cree que el líder es hacer que las personas que están contigo trabajen a tu manera. Y yo siento que como líder, pero esta es mi perspectiva, es que tienes que lograr que la gente que trabaja contigo trabaje de la mejor manera. Ujú, Yo no necesito una copy-paste de mí. ujú. Yo necesito identificar para que esta persona es brillante y cómo la puedo hacer que sea exitosa en eso. Sí. No todos somos buenos para matemáticas, no todos somos buenos para redactar, no todos somos buenos para presentar, ¿no? Y en su momento me recuerdo muy bien en Los Ángeles, donde ya hubo un choque más cultural, ¿no? También en donde trabajé con gente de Japón, de la India, de Australia, o sea, de Irán, países que ni sabía pronunciar antes, ¿no? O simplemente religiones totalmente diferentes a las que en México encuentras, que es básicamente catolicismo y todas las demás líneas, ¿no? Y una que otra por ahí desbalagada, ¿no? Entonces es como ¿qué es todo esto, no? Y me acuerdo muy bien de una amiga japonesa, me acuerdo muy bien de ella porque le decía yo, es que yo nunca voy a poder ser tú, porque la capacidad, la, la, simplemente el nivel que traía en donde esta persona era perfeccionista, o sea, lo que quieras hacer perfecto, llévalo a Japón y lo van a hacer perfecto. O sea, todo lo hacen bien. Una hamburguesa se las llevas y la hacen bien a otro nivel. O sea, entonces, esa capacidad de ver el detalle, esa capacidad de... Y me acuerdo muy bien que me decía, sí, pero yo no puedo ver el big picture que tú ves. Y yo no tengo la capacidad de conectar con todos como tú. Y yo no tengo esto, ¿no? Entonces, ella me lo decía, pero en su momento yo no lo escuchaba. Que la gente te puede decir lo que sea, ¿no? Y hasta que termino saliendo de Deloitte, es cuando empiezo a conectar todos estos puntos, decir, sí, pues es que no tengo que ser ella para ser exitoso. No tengo que ser Isaac para ser exitoso. No tengo que ser toda esta gente que conocí para ser exitoso. De Puedo acuerdo. convertirme en una mejor versión de mi persona, ¿no? Y entender cuáles son mis fortalezas y esas explotarlas, que brillen, que se vean, que se den cuenta que existe esa parte de ti. De acuerdo. Oye, he visto que, digo, en persona lo he vivido, que no ¿Mm? una vez, sino más de una vez me buscaste para introducirme en algún proceso, tanto en Deloitte como en FedEx, o sea, yo siempre lo valoro mucho y lo reconozco como que, pues este tipo se quita la camisa y te la da, o sea, literalmente. Uh-huh. Y sé que has ayudado a otras personas, sé que has ayudado a que otros compañeros, pero no sé si alguna vez te ha tocado que algún alumno, alguna persona que en algún punto dependía de tu influencia, lo Uh-huh. hayas tocado a ese nivel, así como trataste de ayudarme a mí. Fíjate que nunca mira, yo sí te puedo decir que cuando daba en la universidad, eh, no nomás daba clases, o sea, ya no nomás daba la clase que tenía que dar, sí trataba de darles muchos consejos que me hubiesen gustado tener. Eh, una de las cosas
que he aprendido con el tiempo es dar los consejos y dejarlos ir. O sea, te doy la información y tú decides qué hacer con ello. La realidad es que si yo le doy seguimiento a qué es lo que sigue para ti, me va a afectar mucho si no tomas las decisiones que yo sé que son las correctas. Pero parte del proceso de que tú llegues a esa mejor versión de tu persona es que cometas los errores que tienes que cometer teniendo la información que tienes o que no tengas, ¿no? O sea, simplemente tienes que aprender a dejar ir. Entonces, en ese proceso de maestro, siempre me he dado la tarea de dar todo lo que puedo en la clase y decir, aquí estoy cuando quieran, y muchos de ellos ya no me vuelven a buscar, yo no tengo ningún problema. Uno que otro me busca, a veces nomás para dos, tres preguntitas, no pasa nada. Pero sí soy muy de, ya, es tu momento de volar. Okay. Yo no busco codependencia en esa relación, ¿no? O sea, yo quiero que esa persona tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, todos los consejos que doy, buenos o malos, o simplemente ejemplos de mi vida, los dejo ir y Claro, ya no le doy seguimiento, o sea, porque yo sé, o sea, tú sabes quién va a brillar, ¿no? Quién va a salir adelante, quién va a ser el que la va a romper, ¿no? sí, Eh, pero a veces no sabes, a veces no sabes, a veces no tienes la capacidad de verlo. Y reconozco eso y entiendo eso. Y entonces yo hago lo que puedo para transmitir a las personas lo que puedo en las clases. Hace ya rato que no doy clases, ya llevo como un año y cachito, pero en ese proceso de que doy clases y disfruto y vivo el momento y termino con una energía muy padre y lo dejo ir. Y sé que algunos me recordarán y algunos nunca más van a pensar en mí y estoy bien con eso. O sea, vivo de acuerdo. tranquilo con eso, ¿no? O sea, eh, sé que sé que hice las cosas bien, soy ser humano y me he equivocado y he cometido errores a veces y a veces no nomás por errores, sino que circunstancias externas afectan mi rendimiento en Claro. otras circunstancias. Pero me doy la gracia, ¿no? Me doy la gracia de, pues, no ser perfecto, me doy la gracia de entender que a veces hay días, pues, que no quieres dar clases, cabrón. O sea, no te sientes bien y así. Entonces, te digo, no he jalado a alguien, ¿no? Como Sí. maestro, Ujú. pero sí he tratado de pues, compartir mis experiencias. No soy celoso con mis experiencias, no soy celoso con el éxito. Creo que todos podemos ser exitosos, todos podemos salir adelante, todos podemos crecer. Y sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de ayudar a personas más allá de conseguirles un trabajo o darles una oportunidad o hasta una entrevista solamente. He tomado decisiones que, digo, me las guardo porque no me gusta compartir ese tipo de situaciones, pero sí he tomado decisiones o he ayudado a personas que a lo mejor mucha gente ni siquiera hubiera ayudado en una circunstancia muy, muy fuera de lo típico, ¿no? Claro. Y esa parte, yo creo mucho en el ser humano, creo Ujú. mucho en nuestra humanidad y en la capacidad de renovarse y en la capacidad de hacer las cosas bien y mejorar. Que hay maldad allá afuera, sí, definitivamente, ¿no? Pero yo confío mucho en eso y creo en que, a lo mejor ilusamente, ¿no? Que todos nos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, a veces veo a situaciones en donde a lo mejor alguien cerraría la puerta, apagaría la computadora y ya vámonos, ya no le vuelvo a hablar a esa persona, ¿no? Sí, Pero digo yo, pues no pierdo nada diciéndole, ¿no? Lo que creo que necesita escuchar a esta persona, ¿no? de Y acuerdo, a veces lo digo y a veces me escuchan y a veces no, pero vivo tranquilo. Porque no lo hago por ellos hasta cierto punto, lo hago por mí, de lo hago por acuerdo. mi tranquilidad, ¿no? Entonces trato de compartir ese conocimiento que puedo dar. Oye, Manuel, ya casi voy a cerrar. Quiero hacerte un par de preguntas más. Me acuerdo que cuando estábamos juntos, cuando estábamos cerca, tú de repente mencionabas como cosas que a mí me llamaban la atención en relación con que tú querías estar cerca de personas que estuvieran igual o más preparadas que tú. Y Sí, como que de alguna manera tú intuías que las personas con las que yo me relacionaba, pues seguramente me producían una relación muy satisfactoria porque eran personas igual de preparadas académicamente, o sea, que habían ya conseguido algún nivel de educación. Hoy has trascendido muchas cosas, o sea, hoy como dices, has trabajado cosas personales,
hoy ya tienes una familia, vives en otro país, has pasado por etapas, pues algunas complicadas, me lo Sí, has claro. contado. ¿Qué queda de ese Manuel que valoraba mucho los títulos académicos y cómo se ha transformado a la actualidad? Sigo valorando mucho los títulos académicos, o sea, yo no descarto eso y la realidad es que la calidad de una conversación sí mejora cuando existen personas que están más preparadas, es una realidad. Eh, Puedo hablar de fútbol y echarme unas chelas y pendejear perdón por la mala palabra, pero y payasear y tomarme la chela y agarrar cura y pues tirar carrilla entre todos y así. Ah, pero también me gusta meterme en temas muy filosóficos, ¿no? Ok, Eh, entonces no, eh, es un balance, ¿no? Es un balance para todo el momento. Yo podría tener una conversación a la semana con una persona que quiera hablar de cosas bien deep y yo sería feliz, ¿no? Porque sí. disfruto mucho esa parte, porque de hecho yo aprendo en ese proceso. En su momento mi psicólogo me dijo, porque me acuerdo que platiqué con él del tema y le digo, es que me encanta hablar con gente que no conozco y empezar a hablar y nos ponemos a platicar de temas y de la nada me cuentan su vida y de la nada empiezo a darles consejos y estos cuates se quedan así como que a veces me dicen, necesitaba hablar contigo hoy, ¿no? Y me dice, pero ¿para qué haces eso, no? O sea, ¿qué ganas haciendo eso, no? O sea, Claro, ¿qué necesidad? Le sí, dije, doctor, le digo, es que no nomás ellos aprenden. La realidad es que el 95% de esas conversaciones yo termino aprendiendo algo nuevo de mí, conceptos que a lo mejor existían en mi cabeza, pero en el momento que los externalizo y los genero en palabras, pues me generan conceptos que me ayudan. Entonces no nomás los estoy ayudando a ellos, me estoy ayudando a mí mismo porque estoy hablando de temas que a lo mejor nunca hubiera hablado con alguien y eso me ayuda. Entonces, te digo, no, obviamente una persona con cero educación, pero valores chingones, bonitos, trabajo duro, yo puedo disfrutar mucho ese momento, ¿no? Pero tengo la necesidad de una conversación intensa, de análisis de una película más allá de lo que dice la película, ¿no? Las sí, metáforas, los simbolismos, las escenas, ¿no? sí, Oppenheimer, por ejemplo, la última película que vi, eh, hay una escena muy interesante, ¿no? En donde está la bomba atómica, ¿no? Y en el momento que este cuate está presentando enfrente de todos que, la bomba atómica, y entonces este cuate explota la bomba de darse cuenta del daño que va a hacer esta bomba, ¿no? O sea, el simbolismo de ese silencio que literal simboliza la muerte, ¿no? La muerte claro, de gente, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones a mí me encantan, cabrón, pero no las puedo tener con una persona que no quiere hablar de eso, que a lo mejor claro, se le hace muy complejo, que no disfruta eso. Entonces sí, yo tengo la necesidad de tener todo este tipo de conversaciones y me rodea de esa gente que me aporta a ello y de yo acuerdo, aporto lo mismo hacia ellos. Entonces sí. es así, por eso sigo creyendo que sí es necesario algo así, pero también es un mix, ¿no? Puedes tener una y otra. Oye, y ya para cerrar, ¿qué llamada a la acción, qué consejos, como de repente dices tú que te salen los consejos, qué consejos le das a una audiencia? Imagínate, personas que a lo mejor pueden estar en la indecisión de si estudiar o no estudiar, que como dices no fue tu caso, que pueden estar en el miedo de pensar que estudiar solamente es para ciertas personas privilegiadas, que mi historia es muy diferente a la tuya y yo he dejado claro que yo no vengo del mismo antecedente que tú y logré estudiar. Y también esas personas que a lo mejor no han visto claro en algunas personas que el estudiar te da resultados, o sea, porque a lo mejor han visto a compañeros que han estudiado y no tienen impacto en su vida, que siguen batallando, Ujú. etcétera. ¿Qué nos dirías? ¿Qué consejos nos dejas para estas personas? Tengo muchos consejos. Hablas de algo, un concepto que es el miedo, ¿no? Y la indecisión. Sí, Y, y ahora que estoy criando un niño de 4 años, eh, dice a veces, I'm afraid. Me lo dice en inglés, ¿no? Porque es lo que hablo ahorita, ¿no? Y yo nunca le digo que no debe tener miedo.
Le digo, está bien tener miedo, no pasa nada. Puedes hacer las cosas con miedo. O sea, el miedo nunca deja de existir, Sí, sobre todo si te importa el resultado. Haz las cosas con miedo. sí, O sea, haz las cosas con miedo. Nunca vas a dejar de sentir ese miedo. El cambio va a llegar a ti, ¿estás listo o no? sí, La pregunta es, ¿qué herramientas, qué armas vas a tener para el momento que llegue ese cambio? Y si ese cambio llega a ti y decidiste no tomar una decisión, porque es una decisión que puedes tomar, no tomar una decisión, pues es muy probable que te va a agarrar mal parado. Entonces, cuando a veces uno tiene miedo, a mí me gusta pensar mucho en el worst case scenario, ¿no? En el peor escenario posible. Ok, estudias esta carrera que tanto miedo te da a estudiar porque vas a fracasar si estudias esa carrera. Ok, empiezas a estudiar esa carrera y al año te das cuenta que no es la carrera que quieres. Ya has perdido un año. Ok, pero ahora sabes qué es lo que no te gusta. ujú. Y ese año Wow, que hubieras tomado tiempo en tomar la decisión, no hubieras sabido que no te gusta, nomás hubieras sabido que no has tomado la decisión, sí, ¿no? Entonces, no hay vergüenza en el miedo, ni vergüenza en el error, porque los errores tienen que llegar y los errores van a pasar sí o sí. Entonces, hay vergüenza en no corregir, en no decir, oh, me equivoqué, en no hacer una introspección y decir, ok, ¿en qué me equivoqué? ¿Y por qué me equivoqué? ¿Qué pasó? wow, Para mí eso es vergüenza, ¿no? sí, Para mí, esconder un error para que nadie se dé cuenta que ese error existe, para mí hay más vergüenza en eso, ¿no? Entonces, eso yo te podría decir, el miedo nunca va a dejar de existir. Yo el día de mañana me voy a despertar, voy a hacer mi rutina de todos los días y bueno, a lo mejor voy a manejar y voy a decir, ay, ¿qué tal si choco? ¿No? Siempre claro, existe la posibilidad de que choques, pero no porque vas a chocar o que existe la posibilidad, dejas de manejar, ¿no? sí. Empiezas a cocinar, ay, ¿qué tal si me quemo? ¿No? ¿No? Entonces no vas a cocinar porque te puedes quemar, ¿no? Claro, y lo mismo que decías, ¿no? Estoy educando a mi hijo, le estoy enseñando que no tenga miedo, pero ¿qué tal si es una educación incorrecta? Y ya no, mejor no le digo nada y me alejo, me aíslo emocionalmente y personalmente porque tengo miedo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, El miedo que paraliza es el que no sirve, el que tengo que saltar. y va a existir y vas a tener miedo, pero la contraparte del miedo es valentía. Ujú. Ok, eres miedoso, ¿no? ¿Nunca has sido valiente? Mm, wow, Todos hemos sido valientes en algún momento, sí. porque hemos hecho cosas con miedo. Ujú. Entonces el miedo existe, pero la contraparte es la valentía. Y si existe una, existe la otra y no pasa nada, no hay vergüenza, ¿no? O sea, no pasa nada, dale. ¿Cuál es el peor escenario? Sí. La realidad es que he cometido muchos errores en mi vida, muchas decisiones desafortunadas, les llamamos, ¿no? Ujú. Y estoy en un lugar en medio de la nada, ¿no? Ahorita estoy en una ciudad que a lo mejor no das ni un 5 y nunca me había sentido tan feliz. En un lugar donde nunca me hubiera imaginado encontrar la felicidad. Cuando yo llegué a Los Ángeles, ese era mi sueño y yo no fui feliz ahí. Claro, Y las dos decisiones me dieron miedo, ¿no? Pero aún así encontré mi camino. Entonces, yo siempre he creído que el mundo es un balance, las cosas van malas, van a llegar y llegará el momento bueno y hay que esperarlo y hay que trabajar para ello, ¿no? Nada llega por casualidad, ¿no? La suerte que he tenido yo, también hay que estar en ese lugar para que llegue la suerte, ¿no? de acuerdo. O sea, sí, no, o sea, ok, sí, mi papá era el doctor que atendió el director, ¿no? De la Universidad del CETIS, ¿no? Pero si yo no estuviera estudiando la maestría, a mí eso me ofrece eso. Claro. Si no hubieras Si a mí me querido hubiera, hacerlo, tampoco lo claro, logras. si me hubiera dado miedo estudiar la maestría, si me hubiera dado miedo a dar clase, si me hubiera dado miedo manejar a la escuela y presentarme en gente que yo tenía 23 años y ellos tenían 20, 21 y yo era el maestro, Claro, entonces no lo hubiera hecho. sí, Pues, ¿qué hubiera hecho en mi vida? ¿No? Entonces, esa parte es uno de los mensajes que puedo decir, no debes de dejar de tener miedo, está bien. De hecho, el miedo hace que no te mueras. sí.
¿sí? ¿No? Hay un león enfrente de ti, corre, cabrón. No tienes que darle un abrazo, ¿no? Eso es lo que te hace sobrevivir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuándo debes de tener miedo y cuándo debes de hacerle caso a ese signo que te dice, hey, a lo mejor te puedes morir de esto, ¿no? Y, ok, bueno, pues sí, Sí. ya no. Ese es uno de los consejos grandes que tengo. El miedo no va a dejar de existir. El cambio va a llegar a ti si estés listo o no. El tiempo sigue y siendo lineal, o sea, va a existir, ¿no? Entonces, Me esa encanta lo que parte, dices, porque yo tengo la misma filosofía en ese sentido. El cambio es inevitable. O sea, ahorita, ujú, hace unos años nos pasó la pandemia por encima a todos y tuvimos que sí, cambiar un montón de cosas. El crecimiento fue opcional. O sea, de ahí algunos tomamos algunas cosas sí. y crecimos. Otros, pues, se quedaron igual o peor que como estaban. Entonces, el que es opcional es el crecimiento. Me encanta la mención que estás haciendo. O sea, el cambio va a pasar sí o sí. Y fíjate, en ese proceso de pandemia, digo, yo sé que a lo mejor ya corres por corto el tiempo, ahí lo editas, ¿no? En ese proceso de pandemia, me tocó perder mi trabajo. Sí. Estaba en Los Ángeles con mi niño nació en diciembre, en junio pierdo mi trabajo. Mi niño tenía 6 meses. Vivía en un departamento de 700 pies cuadrados con un cuarto, trabajando desde casa, se supone, luego me corren, literal, me dan gas, ¿no? Y digo, puta, ¿qué hago, güey? Y en ningún momento pensé regresarme a México, no porque me dé vergüenza mi país, no porque no ame a mi país, amo mi país, adoro mi país, pero también adoro la buena oportunidad de crecer aquí, ¿no? Entonces yo irme a México era perder la experiencia que ya generé en este lado pues entrevisté para todo, ¿no? Conseguí un trabajo y terminé en Memphis, Tennessee, ¿no? En medio de la nada. Entonces, y en ese proceso yo traía un rollo pesadísimo de alcoholismo, o sea, yo estaba tomando todos los días, ¿no? Y en la pandemia era normal. ¿Por qué? Pues porque pues no hay nada que hacer, ¿no? O sea, que pues, estoy en la casa, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, todo este proceso que me pudiera dar vergüenza, ¿no? Que me pudiera dar miedo compartir, Ujú. me hizo crecer al punto donde me logré diagnosticarme para este rollo de déficit de atención. Tenía una apnea del sueño en donde me estaba cargando, o sea, 50 episodios de apnea del sueño en una hora, cuando para ser severos, 30. O sea, estaba en una situación, pero deplorable físicamente. La verdad, había muchísimas cosas que tenía que cambiar. Y, y cierro con ¿no? Con esta historia. Salgo después de regresar, de llegar a trabajar en Memphis, Tennessee, en FedEx. Un día pesadísimo de trabajo, me voy a comer a un lugar de barbecue en Memphis, ¿no? Y me siento y llega un mesero. Y ese mesero me dice, no, pues, ¿qué vas a querer? No, pues, ¿qué recomiendas? No, pues, que el brisket. No, pues, que sí. Y entonces este cuate me empieza a contar su historia. Me cuenta su historia completamente. El cuate traía problemas de adicción. Estoy en el sur de Estados Unidos. El cuate era homosexual. Es de Alabama, ¿no? En un lugar súper conservador. Y entonces, en todo este proceso de que me cuenta toda su historia, yo venía cansado. Yo, en teoría, no quería escuchar esto, pero ¿sabes qué? Se lo escuché porque me necesitaba y yo no tenía nada que hacer, ¿no? Dije, pues voy a comer, lo voy a escuchar, ¿no? Lo escuché y lo escuché y lo escuché, y en una de esas dice una frase que me llegó mucho y dice, es que quiero que mi mamá y mi papá sepan que los amo. Y yo me quedé así me pegó, güey, o sea, me acuerdo de cuando dijo eso y me duele porque imagínate una persona de casi 40 años diciendo eso. Y le digo, mi respuesta que no, te digo, te juro que no lo pensé, lo dije nomás. Le dije, pero te amas a ti mismo. Y se quedó callado. Le dije, porque tienes que entender que para que la gente que está alrededor de ti sepa que la amas, tienes que amarte a ti mismo. Porque el único vehículo de amor que tienes tú, eres tú. Wow. Entonces se lo digo, y para mí fue, ay, güey, ¿qué dije? ¿No? Y me llegó tanto que empecé a hacer actos de amor propio, ¿no?
Claro. en donde al siguiente día por eso te digo, hablé con alguien de algo random y le digo un mensaje, un consejo que me termina impactando a mí, ¿no? Sí. Y me acuerdo bien, güey, o sea, te digo, lo veo, ¿no? Me despierto al siguiente día, me veo las manos, las tenía resecas, ¿no? Ya estaba haciendo frío, dije, pinches manos feas, dije, voy a poner crema para las manos. Y ese fue mi primer acto de amor propio, Sí. en donde fui consciente que yo me estaba dando un momento con algo tan sencillo como una crema para las manos, ¿no? Claro. Y eso fue el detonante de todos estos cambios que actualmente puedo platicarte, ¿no? Qué bárbaro, Manuel. Me ha encantado esta conversación. Fue muy personal, más incluso de lo que a lo mejor yo había pensado y te lo agradezco mucho. Te agradezco que seas vulnerable, que nos regales toda la parte de tu historia, porque sé que tu historia pues tiene mucho más y pues bueno, tu capacidad de sobreponerte, como dices, a que te hayan corrido, a que no estabas logrando algunos objetivos en alguna parte de tu vida, pues es inspirador y te lo agradezco. Ojalá que en otro episodio podamos invitarte nuevamente. Me gustó mucho lo que hablaste de liderazgo. En algún momento vamos a abrir unos capítulos relacionados con el liderazgo y estoy seguro que te vamos a considerar. Y bueno, a la audiencia les agradezco que nos hayan escuchado. Como ven, Emanuel y yo somos muy buenos amigos. Yo lo aprecio mucho y ya se lo dije y se lo vuelvo a decir. Lo admiro, lo aprecio, le reconozco toda su trayectoria y espero que nos sigan escuchando. Nos vemos la próxima semana. Gracias.